tardes. En nombre de Penguin Random House, les agradecemos mucho su presencia y queremos empezar ya pasaron las clases y vamos a empezar con Julio Hernández. Julio Hernández, segundo apellido le ponen aquí hasta que pero no es el primero. Julio Hernández López es uno de los periodistas mexicanos más reconocidos en México y América Latina. Nacido el 24 de diciembre del 54 en Torreón, Coahuila, presidente de la Colonia del Valle, en Guadalajara. La revista Forbes lo nombró tercera en la lista de los periodistas más influyentes en Twitter en 2015. Es el principal columnista del diario mexicano La Jornada, donde escribe su columna Astillero, la cual representa más del 40% de las lecturas de este website. En 2006 fundó y fue conductor de la primera televisión por internet en América Latina, Otra Tele, la cual recibió 1 millón de visitas en 2 meses. Hernández López fundó y es el actual director general de la Jornada San Luis, una de las 10 franquicias de la Jornada Nacional. Anteriormente fue presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional en San Luis Potosí, muy anteriormente. Como resultado de esa experiencia y del conflicto final, Julio escribió un libro del que yo fui editor y me siento muy orgulloso, que se llamó Las Horas Contadas del PRI. Fue la editorial Grijalvo en 1997. Le damos la palabra a Julio Hernández López. Muchas gracias. Muchas gracias por esta recepción tan amable, por esta calidez de todos ustedes y por la oportunidad de platicar acerca de este libro que he leído en un par de noches de estos días tan agitados que nos dejan poco tiempo a veces para concentrarnos en lo que nos puede interesar. Pero la prosa de Ana Lilia Pérez es una prosa que cautiva por varias consideraciones. Primero, por su precisión y segundo, por su oportunidad. La precisión de lo que dice Ana Lilia Pérez radica en que a lo largo de estos relatos de la brutalidad militar, de la locura de algunos hombres que con las armas en las manos y dedicados institucionalmente a proteger a la sociedad, terminan atacándola, en ese esquema está reducida o sintetizada buena parte de la locura institucional que vive hoy nuestro país. Una locura institucional que Ana Lilia narra en estas historias que nos van demostrando, como ella pregunta, qué es lo que motiva a estos hombres a actuar con esa hazaña y con esa brutalidad. Son desde luego los desequilibrios mentales de algunas personas que forman parte de un gremio, como lo pueden ser de muchos otros, porque finalmente hoy, creo yo, y es mi idea central de lo que quiero plantear aquí, vivimos en una sociedad profundamente enferma. Una sociedad en la cual la corrupción se ha instalado de una manera fundamental en el ADN de nuestro comportamiento social. En una sociedad donde la impunidad parece la letra de cambio de la vida cotidiana. Nada se hace contra nadie siempre y cuando ese alguien tenga dinero, tenga poder, tenga relaciones. Frente a una sociedad profundamente desvalida, sin las armas que la protejan, sin la posibilidad de que el Estado, cuya obligación, entre otras, es la de dar seguridad a sus habitantes, cumpla con esa mínima obligación, sino que por el contrario se conviertan sus principales representantes en ejecutantes de acciones bestiales contra sus propios habitantes. Una sociedad como la nuestra absolutamente falta de democracia, donde no existe la posibilidad
de que los mejores hombres y las mejores mujeres puedan acceder a los puestos de representación popular, al ejercicio del gobierno, a la supervisión de las cuentas públicas, a la presión para hacer las cosas mejor, porque todo está secuestrado por pandillas que mediante las armas electorales, de la defraudación, del engaño, de la simulación, del manejo mediático, nos han convertido también en parte de esta locura institucional. Una sociedad como la nuestra con una terrible descomposición, porque no es posible que vivamos hoy estos procesos de deshumanización en los términos que estamos viendo y que relata Ana Lilia Pérez. Es una deshumanización en la cual hoy los mexicanos vivimos cotidianamente hechos de sangre, de tal violencia, de tal bestialidad, de tal deshumanización que nos convierten de verdad a los ojos del mundo entero en una especie de país de abandono, de jungla, de selva en la cual, a diferencia de otros países de los que antes creíamos estar tan distantes, hoy estamos en esta cultura de la barbarie generalizada. Yo veo lo que narra Ana Lilia Pérez como una parte de ese proceso de cesión del poder civil hacia el poder militar. A pesar de que lo tenemos enfrente, a pesar de que lo vivimos todos los días, a pesar de que vemos lo que nos narra Ana Lilia, a pesar de que vemos estudiantes de TEC de Monterrey asesinados a la puerta de su institución escolar y que los soldados descolocaron los rifles a un lado para aparentar que había habido un enfrentamiento y que 6 años después esa averiguación previa ni siquiera se ha consignado ante un juez, sino que está todavía, después de 6 años, en esa etapa inicial del proceso judicial, que es la averiguación previa. Cuando vemos lo que sucede en Ostula, en Apatzingán y desde luego en Iguala, de lo cual hablaremos un poco más adelante. Esa circunstancia pareciera no ser suficientemente apreciada por nosotros mismos. Vamos en una espiral evolutiva de un autoritarismo que puede devenir hacia una dictadura real. Leyes que están siendo modificadas para permitir la instalación del estado de excepción, de un virtual estado de sitio a decisión de quien ocupe la presidencia de la República y que en el caso de este tiempo sabemos que es un impostor, que es alguien que llegó al poder mediante el fraude electoral y que ha hecho a este país uno de los más grandes daños históricos, comparables con la figura de Santana, de Salinas de Gortari y ahora de Peña Nieto. Ese poder civil, ese despertar nuestro, no parecía no darse cuenta de que se están fomentando leyes como la del Estado de México, la ley Atenco, que permite que a juicio de los policías que vigilan una asamblea, suponiendo que esta fuera una asamblea, pueden decidir a juicio de ellos si esa asamblea se está volviendo rebelde y si tiene elementos de perturbación social, y por tanto la policía tiene derecho a actuar contra eso que a su puro criterio puede ir definiendo. Son algunos de los ejemplos de lo que estamos viendo y viviendo en este México de la evolución autoritaria con visos de dictadura, donde desde 2006 hemos vivido una guerra contra el narco, llamada así, que fue una estrategia de legitimación electoral de quien se había hecho del poder también mediante fraude electoral, Felipe Calderón Hinojosa, y al mismo tiempo el establecimiento de una estrategia de control social que consistió en la diseminación de cuerpos militares por todo el país y darles una bandera para que puedan arguir que tienen motivo para actuar contra esa población a la que le van sembrando el miedo, el pavor ante las acciones desorbitadas y desquiciadas de policías federales, de marinos, de militares y de las policías estatales o municipales. Un poder de las armas
un poder militar que va rebasando al propio poder civil. Tenemos un crimen organizado, pero que hoy es un crimen políticamente organizado, porque de él se benefician los políticos que reciben dinero para financiar sus campañas y para construir así el poder político, y es un crimen políticamente organizado porque también sirve para beneficiar a jefes y personal de las corporaciones armadas que así mantienen este círculo pernicioso del terror y del control social. En los estados se vive de una manera tremenda el estallido de la violencia criminal, callado en la mayoría de las veces por los propios medios de comunicación locales, que unas veces por dinero y otras veces por terror prefieren callar ante la evidencia de que quien publica cosas detalladas de lo que sucede en cada lugar sabe en lo que termina. Las secretarías de seguridad pública en muchos de los estados del país están ocupadas por entes, por personas provenientes del poder militar, militares en retiro o militares en activo, que se ocupan de esas secretarías desde las que dosifican y administran los negocios regionales. Son facciones itinerantes que hoy un general o un coronel ocupa la Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas y dentro de un año con todo su equipo se traslada a San Luis Potosí con el mismo grupo, con la misma carga, con las mismas preocupaciones y las mismas venganzas tras de sí. El que es jefe de la policía en Nuevo León, a los 2 años pasa a ser el secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo. Y el jefe de la policía de Culiacán después es el jefe de la policía de Jalapa. Son facciones itinerantes que van caminando por todo el país y van estableciendo esas formas de control. En un país donde hoy, en la neohabla que se nos ha impuesto, ahora abatir es la forma elegante, el neologismo o la forma presuntamente disfrazada de hablar del exterminio social que también vivimos. Durante mucho tiempo en este país hubo juristas preocupados por hablar de lo que era la teoría de la reinserción social del delincuente. El sistema penitenciario mexicano estaba diseñado para que se buscara la rehabilitación social. Pero hoy las cárceles, bien lo sabemos, son centros de reclutamiento del crimen, de perfeccionamiento de sus técnicas y centros operativos desde los cuales se maneja el secuestro express, el secuestro telefónico, las amenazas, los amagos y todos los negocios. En ese sentido, las fuerzas militares despliegan en todo el país una estrategia de presunta limpieza social. Todo aquel que a los ojos de ellos resulta sospechoso o tiene antecedentes de participación en el crimen organizado es abatido, es decir, es barrido, es exterminado, sin ninguna posibilidad de que exista el imperio de la ley, la averiguación previa, la oportunidad de que demuestre o no la inocencia de esas personas a quienes ellos consideran lacras que no tienen derecho a vivir y por tanto suelen ser barridas con fuego por balas para ir limpiando todo esto. En un esquema en el cual no es cierto que exista, como lo vemos todos los días, resultados positivos de esta presunta guerra contra el narco. El comercio sigue adelante, los capos siguen adelante, detienen a unos y surgen otros, se escapan unos por coladeras, los regresan, pero sigue el negocio caminando porque a fin de cuentas hoy ese negocio del narcotráfico es un negocio que le da sustento económico a este país, a los empresarios que viven también de los negocios, que saben que son financiados y promovidos por esos grupos delincuenciales y por el aparato político que se sustenta en esas circunstancias del poder militar, marino, policial. Hay diferentes tretas y coartadas que se usan. La legalidad, que solo sirve para unos cuantos.
el fuero militar que se diluye en reformas legales, pero se mantiene en la esencia. Tretas como el video de la tortura que vimos recientemente y que impactó a la conciencia de todo el mundo, pero que en el fondo acabó siendo un instrumento útil para que el propio poder militar dijera que está dispuesto a aceptar las pruebas que son válidas y verdaderas, no las del grupo de expertos independientes, no las de Iguala, sino casos concretos que fueron videograbados desde dentro, obviamente, por personal de ellos mismos, y que luego sirvió para esa disculpa colectiva y masiva que dio el general Cienfuegos a la sociedad por estos actos que consideró hechos aislados. Hoy mismo se ha anunciado la sentencia insólita contra un general del ejército quien permitió torturas y asesinatos. Es otra demostración de que la justicia existe en México, de que sí se llega al fondo de los asuntos, caiga quien caiga. Es el discurso de la legalidad. Son las tretas y las coartadas. Termino, para no cansarlos, recordando lo que hemos vivido de Tlatelolco a Iguala. Del asesinato de Rubén Jaramillo, el líder campesino, por una partida militar enviada por el entonces presidente Adolfo López Mateos, quien fue particularmente represivo con ferrocarrileros, con médicos y con movimientos campesinos. En un abanico de represiones y de hechos que Ana Lilia narra en parte de su libro, pero que nos lleva hasta el momento actual. Un momento actual en el cual Iguala no es solo la herida en la conciencia nacional, sino la exigencia a todos nosotros a que hagamos algo más que la ironía, la denuncia en las redes, el señalamiento en actos o reuniones como estas, sino que hoy México nos demanda una participación cívica, una acción real, porque lo que estamos viendo y viviendo es el colmo de la impunidad y del cinismo de una clase gobernante que no se está revelando hoy con las grandes mentiras de este hombre Tomás Sembrón, sembrador de mentiras y sembrador de falsas pruebas, que se revela desde que este mismo grupo es el que inventó aquella historia de la niña Paulette y el engullidor colchón asesino. Desde aquella historia viene el gran engaño con los mismos personajes, con este hombre Simbrón, sembrador de mentiras, con el comisionado Castillo, luego depredador de Michoacán y ahora depredador del deporte, con este hombre Basbás, Alberto Basbás, que fue el procurador y el encargado de elaborar o darle legitimidad jurídica a esa gran mentira, y ahora es el director de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, es decir, el hombre que conoce nuestros secretos y que es capaz de darle argumentos legales para que haya acción judicial contra alguno que fuera necesario. Por eso se apellida así, vas para allá. Pues sí, vas para un lado, vas para otro, y otros decían que era babas en lugar de basbas. Pero bueno, son diferentes heráldicas. En fin, igual que hoy estamos viendo con tristeza la salida del grupo interdisciplinario de expertos independientes, pero al mismo tiempo con la tristeza de ver que seguimos esperando que de fuera nos llegue la solución. Agradecidos porque dieron un gran paso, pero viendo al mismo tiempo la campaña obscena de descalificación y difamación contra ellos. El mismo esquema de los comentaristas y los opinantes que acusan a estos expertos de robarse $2 millones, mientras vemos a la esposa del ocupante de Los Pinos despilfarrar dinero por todo el mundo con sus modas y con el pago a revistas del corazón, revistas sociales, y mientras se vive la historia de este palacio flotante, del faraónico avión presidencial y el gran saqueo que hoy se vive en nuestro país. Frente a ello, no me queda sino agradecer a Ana Lilia Pérez la puntualidad con la que nos narra hechos que nos deben llamar a mover nuestra conciencia y convertirla en acción. La valía como periodista,
y la valentía como ciudadano de poner nuestra atención en esos que eran los ámbitos negados a la lupa ciudadana. Se decía que antes no se debía de tocar ni al presidente de la República, ni a la Virgen de Guadalupe, ni al ejército. Hoy, en esta ocasión, celebro que Ana Lilia nos convoque para analizar estos aspectos y para que tengamos con esta información y con este contexto una mayor beligerancia como ciudadanos y luchemos por un México. Muchas gracias. Para la gente que está por acá y atrás. Muchas gracias a Julio Hernández. Denise Dresser, politóloga, profesora de ciencia política, colaboradora en diferentes medios de comunicación y escritora. Entre su obra publicada se encuentra Gritos y Susurros, México, lo que todo ciudadano quisiera no saber de su patria, junto con Jorge Volpi, y un libro reciente que ha sido un gran éxito, El País de Uno. Condujo el programa Entre Versiones en Canal 40 y El País de Uno en Canal 22. Actualmente participa en el programa Es la Hora de Opinar en Foro TV. Además es editorialista del periódico Reforma y columnista de la revista Proceso. Le damos la palabra a Denise. Gracias, buenas noches, qué bueno que nos acompañen. ¿Recuerdan las palabras con las que se describía a Felipe Calderón en su sexenio? Valiente, audaz, osado. Eran los calificativos que describían a Calderón y su lucha contra el narcotráfico, lucha que involucró al ejército mexicano. Y hoy estamos aquí para recordar, vía el libro de Ana Lilia Pérez, los costos y las consecuencias de la cruzada gubernamental para reposicionar la autoridad del Estado con la ayuda de las Fuerzas Armadas. Esa cruzada luego retomada por Enrique Peña Nieto, que ha convertido a muchos militares en verdugos, en violadores de mujeres y de la ley. En México, hoy los abusos a los derechos humanos cometidos por el ejército van en aumento, pero la impunidad persiste, excepto en algunos casos aislados. Ahí está Tanhuato, ahí está Tlatlaya, ahí está Ayotzinapa y tantos casos más, ignorados, incognoscibles, impunes, como resultado de presidentes que llevaron a los efectivos a las calles, dándoles atribuciones extraordinarias para las que no estaban preparados, lo cual convirtió al país en un escenario de múltiples muertes, como resultado de un modelo de milicia de la cual cualquier ciudadano está a merced. El rosario de atropellos de los comandos en las calles, su cooptación por el crimen, el uso faccioso que el propio gobierno hace de ellos, como resultado de la disciplina que se inculca desde la Escuela de las Américas y el heroico Colegio Militar, que con el paso del tiempo torcieron el honor militar. Hombres como Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, que hicieron escuela en materia de abusos contra los ciudadanos desde los 60, un esbozo de lo que en años futuros, como escribe Ana Lilia, se institucionalizaría en el resto del país. Algo que comenzó en Guerrero hace décadas y ahora se reproduce como patrón ahí y más allá de ahí. Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones a mando de la tropa, algo visibilizado en el caso de Rosendo Radilla y hoy en el caso de Ayotzinapa. El mismo perfil de atropellos que ocurren de la montaña a la sierra, de la Costa Chica a la Costa Grande,
de Atoyac a Aguas Blancas, siembra cuervos que le sacarán los ojos a tus jóvenes normalistas. ¿Cómo olvidar a Felipe Calderón vestido con uniforme, gorra con 5 estrellas y escudo nacional, asiduamente acompañado por su secretario de la Defensa Nacional? El comienzo de la guerra que le delegó al ejército funciones que no le correspondieron. Y sí, con 66,000 soldados recorriendo el país, fue posible capturar a algunos narcotraficantes, encarcelar a algunos criminales, confiscar algunos cargamentos, pero la violencia fue en ascenso, mientras que los costos de la guerra se volvieron alarmantemente claros. El número de denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército creció 600% en los últimos 2 años del calderonismo, llevando a 140 por mes. La guerra contra las drogas se convirtió en un serio problema para la población civil, minimizado o clasificado como daño residual. Los militares empezaron a capturar capos, pero también violar garantías individuales. El combate al crimen generó su propia forma de criminalidad, que describe Ana Lilia muy puntualmente. Retenes ilegales, robos y saqueos a la hora de hacer cateos, tortura, violencia sexual, militares secuestradores, la conversión de militares en zetas y criminales. Ahora, Calderón pensó que las violaciones a los derechos humanos eran costos menores, colaterales, secundarios. Decía que el país debía estar dispuesto a pagarlos porque, y lo cito, la mayor amenaza a los derechos humanos es la criminalidad. Pero esta postura acabó siendo contraproducente. La iniciativa Mérida acabó financiando, como lo detalló Human Rights Watch, la impunidad uniformada. Permitió que militares y policías empezaran a hacer lo que siguen haciendo ahora, que es detener arbitrariamente a las personas, torturar para extraer confesiones, ignorar el debido proceso y eludir sanciones por ello. Ahí están los casos narrados en el libro de Ana Lilia: las mujeres violadas por el ejército en Chihuahua, la familia acribillada en un retén en Sinaloa, las 30 personas apresadas en el debido proceso en una iglesia de Michoacán. Y quizá haya personas aquí que digan, bueno, pues ¿para qué cuestionan al ejército? ¿Para qué alzan la voz si yo no soy de Chihuahua? ¿Para qué reclamar si no soy de Sinaloa? ¿Para qué exigir el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos si yo nunca voy a misa en Michoacán? Y la respuesta es muy sencilla, porque cualquier día, cualquiera de ustedes podría ser el siguiente daño colateral por un ejército que mata a criminales, pero también ejecuta a civiles. Un ejército políticamente protegido, un ejército encubierto, un ejército que deja tras de sí, como en el caso de Tlatlaya, boquetes en las paredes de una bodega con manchas de sangre que sugieren una ejecución en fila más que un enfrentamiento prolongado. Una jerarquía militar que no responde a lo solicitado de información en las necropsias, una Procuraduría del Estado de México que reservó la información por ¿cuántos años? Bueno, a perpetuidad, una PGR que negó tener esa información. Y solo después del escándalo mediático desatado por el artículo en la revista Esquire, la respuesta que tardó demasiado en venir, preguntas sobre el historial de incidentes del batallón al que pertenecían los soldados, y luego la exoneración reciente, calladita, de los involucrados. Muchos en el ejército callaron sobre Tlatlaya durante meses. Alguien autorizó lo que sucedió en la bodega. Y como declaró Eduardo Castillo de la agencia de noticias AP, el punto no es si eran delincuentes o no, el punto es que necesitaban ser llevados a la justicia. Como la mujer que vimos en el video, con la bolsa de plástico, torturada recientemente,
Y el comentario del periodista más conocido, si no respetado del país, Joaquín López Dóriga, en Twitter, quien dijo, pues si no era una santa. También la población contribuye a este estado de cosas, de impunidad del ejército, al pensar que los criminales no tienen derechos o debido proceso que debe ser protegido. Y eso contribuye a que el ejército básicamente haga lo que se le da la gana. Pero como Tlatlaya evidencia, y ya no es posible ocultar, ahí están los soldados que abren fuego contra civiles inocentes y luego plantan evidencia para justificar su acción. Soldados que apresan ilegalmente a sospechosos y los retienen de manera indefinida en retenes. Soldados que insertan pedazos de madera bajo las uñas de quienes están interrogando. Soldados que atan las manos y los pies de los detenidos y cubren sus cabezas con bolsas de plástico. Soldados que luego acaban exonerados por la Procuraduría General de Justicia Militar, disculpados por investigaciones fallidas o nunca concluidas y luego devueltos a batallones donde vuelven a cometer las mismas violaciones que nunca fueron sancionadas. Ese es el costo que muestra Tlatlaya, así botón de muestra, de permitir que los militares participen en operaciones que van más allá de la erradicación de cultivos. Ese es el costo de permitir que tomaran las ciudades y los estados y se insertaran en amplios campos de áreas civiles, en operativos además carentes de protocolo, sin órdenes, sin instrucción, en un plan sin pies ni cabeza. Entonces y ahora, dejando, como escribe Ana Lilia, heridas indelebles o preguntas sin respuesta, como las relevadas por el GIEI en el caso Ayotzinapa. ¿Qué reveló el GIEI? Pues que el vínculo heroína, policías, ejército, Iguala, camiones, Chicago, posiblemente explica la complicidad, infiltración y actuación de las agencias del Estado esa noche y después. Reveló el GIEI que pidió a la PGR que solicitara información al FBI sobre una investigación abierta en Chicago referente al transporte de drogas desde Iguala y que la PGR pues como que se le olvidó solicitar la información. ¿Qué reveló el GIEI? Que la policía estatal y el ejército supieron y o presenciaron los ataques a la población civil, pero no intervinieron para protegerla en toda la noche. Revelaron que el batallón 27, al cual el GIEI ni siquiera pudo interrogar, tuvo conocimiento a lo largo de la noche de las agresiones, pero no actuó para impedirlas. Y dice el GIEI, de haber podido entrevistar a sus miembros, el GIEI hubiera preguntado qué instrucciones recibieron esa noche y de quién y a quién se está protegiendo. Ahora, el libro de Ana Lilia obliga a una reflexión que trasciende al ejército, que nos lleva a preguntas de qué pasó para que los militares pasaran de ser protectores a verdugos. Pues ahí están las respuestas. La guerra contra el narcotráfico, repleta de sacrificios humanos, alianzas inconfesables, corrupción compartida, estadísticas calamitosas, que ni siquiera ha producido los resultados deseados. En lugar de reducir la violencia, ha contribuido a su incremento. En vez de contener a los cárteles, ha llevado a su dispersión. En vez de volver al país más seguro, hoy es más inestable y más violento que cuando Felipe Calderón envió al ejército a las calles. La guerra contra el narco ha acentuado los problemas que buscaba combatir. Fenómenos como la corrupción, la violencia, la disputa por el control territorial, la infiltración gubernamental y el poder de los cárteles mexicanos a nivel nacional y global no ha disminuido, al contrario, ha aumentado. Y ojalá comprendiéramos, así como lo hizo Estados Unidos cuando legalizó el consumo del alcohol, que la prohibición no disminuyó su uso, sino generó otra serie de daños sociales
como los que vivimos ahora. El boom de los mercados ilegales y la violación cotidiana de la ley, y el costo creciente económico y social, más de 10.000 millones de dólares invertidos en balas, tanques y helicópteros que podían haber sido canalizados a escuelas, pupitres y computadoras. Miles de familias desplazadas, obligadas a huir de la violencia, el deterioro de la imagen internacional de México, instituciones gubernamentales cada vez más desacreditadas ante el crimen que no logra contener. Y yo creo que se ha vuelto fundamental repensar, y ojalá que este libro contribuya a hacerlo, para qué se está librando esta guerra. Si el objetivo es proteger a la sociedad del daño de las drogas, ¿la política actual está defendiendo a los mexicanos o está dañándolos? ¿No será que la guerra para exterminar a las drogas está produciendo más daños que la droga misma? ¿No será que el verdadero peligro para México es librar las batallas equivocadas con el ejército equivocado? ¿No será que si seguimos usando al ejército para combatir la marihuana, vamos a seguir convirtiendo al ejército en victimario, cuyas víctimas somos todos nosotros? Ahora, este libro ayuda a recuperar una parte de la verdad que es axioma de justicia. Es una invitación colectiva para evitar que historias como las tantas que cuenta este libro no vuelvan a repetirse, porque los abusos militares que no son sancionados reducen el apoyo público al ejército, que todavía goza de cierta credibilidad entre la población, porque si los círculos castrenses quedan sin castigo, va a ser imposible construir el Estado de Derecho en un país donde funciona de forma intermitente, porque la criminalidad no se puede combatir con más criminalidad. Y porque, como describe el libro de Ana Lilia Pérez, detrás de las cifras, detrás del análisis que les estoy haciendo, hay historias humanas, como las de dos muchachos centroamericanos que fueron asesinados por el ejército mexicano en su intento de tránsito por el país. Y en algún lugar de Centroamérica, tal vez haya una madre que las balas de un ejército extranjero, el nuestro, le arrebataron la vida a su hijo, y que su nombre quizá esté en una lista desconocida, y que su cuerpo esté enterrado quizá en una fosa común, y que quizás sea encontrado por brigadistas civiles que están recorriendo lugares como Veracruz, porque el Estado mismo se niega a hacerlo. Y sí, hay que brindarle apoyo a las Fuerzas Armadas para la labor que deben hacer. Y sí hay que reconocer cuando hacen esa labor de manera legal. Hay que exigir su presencia en zonas del país, su presencia de manera temporal en sitios donde la policía no funciona como debería, pero no ignorando la ley, no pisoteando los derechos más elementales, no protegiendo a los altos mandos mientras se enjuicia a los soldados rasos, no promoviendo investigaciones poco creíbles o tardías. Cuando el ejército viola los derechos humanos, como este libro describe, de manera sistemática, daña a la institución que pertenece. Cuando el ejército lleva a cabo acciones extrajudiciales, manda mensajes aterradores. Los encargados de resguardar el Estado de Derecho pueden violarlo impunemente. Se vale destruir al país para salvarlo. Y como escribiera Solzhenitsyn, la violencia no existe y no puede existir por sí misma. Está invariablemente atada a una mentira. El libro de Ana Lilia Pérez, Verdugos, pone fin a muchas de esas mentiras. Muchas gracias.
Muchas gracias. Le decía yo hace un rato a Ana Lilia que yo he leído su libro en 2 tiempos y en 2 posiciones. Hace casi 4 años como editor, y como luego ella misma tuvo que posponer para salir del país, tuvo que posponer la publicación y para salir del país hizo una investigación internacional que fue Mares de Cocaína. Hasta ahora publicamos el libro y mi segunda lectura pues es como simple lector, y ahora que he vuelto a leerlo estoy impresionado. Ya Julio nos ha subrayado la importancia del libro, Denise Dresser nos ha enumerado y marcado también el contexto y lo que nos hace concluir el libro. Yo lo que puedo decirles es que estoy impresionado y que les recomiendo muchísimo que lo lean. Hay un rescate especialmente con el que se inicia prácticamente el libro. Es un rescate de uno de los primeros militares involucrados en el narcotráfico, que es el general Mariles, el héroe olímpico y además el protagonista después de lo que fue una película, The French Connection, que murió en la cárcel en Francia después de que lo había. Es una investigación muy histórica, muy completa. Lo mismo me llama la atención lo que hizo para el estado de Guerrero, encontrar todas las agresiones, documentar las agresiones en la montaña, en los 120 municipios de la montaña, las agresiones del ejército que están en el libro de Ana Lilia. De Ana Lilia, lo que yo les puedo decir es que hemos publicado todos sus libros de investigación desde 2010 y 2 libros sobre Pemex, después Mares de Cocaína y ahora este. Entonces, sin mayor introducción, le damos la palabra a Ana Lilia. Por estar hoy aquí, me siento muy honrada porque la doctora Dresser, Julio aceptaron estar aquí conmigo. Son 2 de los más grandes periodistas de este país y para mí es un honor que estén acompañándonos. Ariel Rosales, editor de Random House, el editor con más prestigio en este país y que, como bien comenta, conoce a fondo el proceso de este libro, que fue un proceso de investigación muy accidentado, como lo son las investigaciones periodísticas, donde uno trata de llegar al fondo de los hechos. Les contaré brevemente cómo nace la idea de este libro, porque cuando yo comienzo a escribirlo, aún no teníamos en México esta mal llamada guerra contra las drogas. Era el gobierno de Vicente Fox. Y supe yo del caso de un asesinato a sangre fría de 2 chicos, 2 adolescentes, 16 años de edad, que habían sido masacrados a sangre fría por un militar. Y un día desde su batallón escuchó una orden, salir a matar. Él los asesina. Y cuando yo comienzo a investigar todo este caso, me encuentro varias vertientes de las fuerzas castrenses. Primero, la protección que en su momento dieron los propios militares del más alto rango a este caso, y después la condición mental en la que se encontraba este militar. Y a partir de ahí trato yo de encontrar algunas respuestas a la condición de violencia extrema que hay por parte de algunos militares. Y esto me llevó a indagar en las entrañas de las Fuerzas Armadas, tanto en México como en Guatemala. ¿Por qué en Guatemala? Porque en Guatemala está uno de los centros de entrenamiento de élite militar de mayor prestigio para efectos de las fuerzas castrenses a nivel internacional, que es el llamado Centro Caimbil, un centro de la milicia de élite del mundo, a donde los zetas mexicanos iban a reclutar a esos caimiles para traérselos a México.
Tuve oportunidad de entrar a ese centro después de 5 años de convencer a un general que me permitiera entrar a un jailí. Creo que se arrepiente de haberlo hecho, no lo sé, pero aquí pude documentar de manera directa el tipo de entrenamiento que se da a los militares, ese entrenamiento sobrehumano que llevó incluso a algunos mexicanos en ese momento a tener trastornos psicológicos, a ser retirados del curso, a ser dados de baja de las Fuerzas Armadas. Esta violencia que hoy vemos en México, violencia sistemática, mucha de la cual deriva de las propias Fuerzas Armadas mexicanas y de los vínculos de algunos de sus miembros con grupos del crimen organizado, tiene su origen en las prácticas de ese centro, como lo tuvo también en la llamada Escuela de las Américas o conocida popularmente como la Escuela de los Asesinos, un centro de adiestramiento que estuvo en Panamá por muchos años y que ahora opera en las bases estadounidenses, donde en la actualidad se está enviando al mayor número de militares a entrenarse. El gobierno de Enrique Peña Nieto en particular está mandando a entrenar a militares a los cursos Ranger, al curso Caivil y a trabajos de preparación de terrorismo y antiterrorismo. Y diríamos que bueno, ¿no?, que nuestros militares estén muy bien preparados. La situación o la cuestión está en que esa preparación no se ve el efecto de manera positiva para la población. Por el contrario, recordemos el caso de los Zetas, que a nivel internacional es visto como la mayor perversión por parte de miembros de un ejército. Los Zetas eran el grupo de élite de la milicia mexicana, el grupo GAFE, que al poco tiempo se reclutaron como sicarios del cártel del Golfo y después como su propia organización criminal, y que gracias a esa preparación militar de élite son hoy una de las principales organizaciones criminales a nivel internacional. Regresando a la historia de los migrantes centroamericanos, y que es el origen de este libro y es una deuda que yo tenía con la memoria de esos jóvenes asesinados, y les contaré por qué era ese compromiso moral. Porque en el caso de uno de esos menores, como la doctora Dresser ha comentado, fue enterrado en una fosa común en la ciudad de Saltillo. Su madre no sabe lo que ocurrió con su hijo y quizás sea una de esas madres que andan en las caravanas buscando dónde quedó su hijo. Para mí era un deber moral contar la historia, su vida por México, su breve vida por México y el triste, funesto desenlace de su muerte. Les voy a leer de manera breve y con esto voy a concluir, porque es una invitación también para que revisen el libro, lo que narró el militar que asesinó a José David y Delmer, los migrantes centroamericanos. El 23 de mayo me encontraba laborando normalmente en el batallón. En el transcurso del día fui objeto de presión por parte de algunos compañeros, por cuestiones que son internas del mismo batallón. Por eso, en el transcurso de la tarde me empecé a sentir mal. Les pregunté que qué traían conmigo, ya que todos me miraban extraño y solo me daban la espalda. Más tarde, unos compañeros me invitaron a salir a una ceremonia, pero yo estaba de servicio y les dije que no. Ellos tampoco se fueron y continuaron presionándome. Me acorralaban, me decían que me cuidara porque me iban a desaparecer. Seguí laborando, luego me fui a mi compañía y me quedé dormido. Empecé a imaginar cosas que me seguían presionando y escuché disparos. Desperté y comencé a ver la televisión. Eran las 3:30. Veía imágenes de burla, de guerra, de operaciones del ejército, de bomberos, de la PGR. Todo tenía imágenes de guerra. Vi patrullas que chocaban entre sí y los que salían decían que no pasaba nada y al fin y al cabo las reparaba el gobierno. Y fue que me sentí muy deprimido y empecé a pensar que yo ya estaba muerto. Rompí las fotos de mi hijo y de mi esposa. Escuché un mensaje, era mi mando, que me ordenaba que matara a mi familia. Me puse mi uniforme, el que va con la boina guinda. Fui a la armería y saqué una subametralladora. Le cargué 30 cartuchos y me eché a la bolsa otros 100. Salí a cumplir mi misión. Caminé por la colonia Las Teresitas.
brinqué a una alambrada para salir más rápido del campo militar. En el cruce de Parras me fui por el monte. Caminé como unos 5 kilómetros. No recuerdo el lugar exacto, pero está al poniente del batallón. Me encontré a una persona que estaba de pie y al estar como a unos 3 metros de él, fue cuando me di cuenta que era un hombre. Había luna llena. Por la voz me di cuenta que era muy joven y le dije: ¿qué onda? ¿Te acuerdas de mí? Y yo pensé que era uno de mis compañeros que me estuvieron agrediendo en el batallón, pero él no me dijo nada, pero empezó a burlarse de mí y yo sentí odio hacia él. Y como el arma que yo traía puesta, que tiene una correa que cruza todo mi cuerpo, me quedaba sobre la espalda, cuando él se burló de mí, me saqué el arma y le disparé. No recuerdo en cuántas ocasiones. En eso se empezaron a mover otras personas que estaban cerca de él, unas 5, y también que les empiezo a disparar. Esa noche el militar asesinó a sangre fría a los 2 adolescentes e hirió a otros 3 centroamericanos. Mientras las autoridades civiles indagaron la masacre, la autoridad militar tenía a su miembro del ejército en el Hospital Central que está en la Ciudad de México protegido. Ese es el tipo de trato que da la autoridad militar a muchos de los crímenes que ocurren a manos de sus miembros. Por eso es que este libro también es una propuesta de reflexión para que se acabe con ese tabú de pensar que las Fuerzas Armadas son intocables. Esa secrecía que ha habido en torno a las Fuerzas Armadas, estoy convencida que ha ido en detrimento de la propia institución. Así que este es un llamado a que reflexionemos juntos y a que cada uno se dé a la tarea de pensar, bueno, y a mí como parte de esta sociedad, ¿qué me toca hacer? Porque hoy vemos un recuento, escuchamos un recuento de muchas víctimas, incluidos los padres de los 43 jóvenes normalistas, que bueno, a veces parece que estuvieran solos. Es la tarea de cada uno de nosotros el demostrar que no están solos, cada uno desde su trinchera cumplir con su trabajo y el demostrar también solidaridad, el demostrar que las heridas abiertas que hay en Ayotzinapa también nos pegan a nosotros. Gracias a todos ustedes de nuevo y es la invitación para que revisen este libro. Yo quisiera retomar algo que dijo Ana Lilia, que las Fuerzas Armadas en este país, el ejército, han sido algo intocable, algo que no se examina, algo que no se cuestiona, y si lo cuestionas eres antipatriótico o no das cuenta del esfuerzo que están haciendo para protegerte. En los años que llevo de ser politóloga, este es el primer libro que yo leo que desentraña al ejército en tiempos recientes. Incluso en el ámbito académico, periodístico, tú conoces otra obra que con el detalle que presenta Ana Lilia de la disciplina militar, las escuelas, el contacto con Guatemala, su participación en operativos en los 60s, qué pasa cuando lo sacan a las calles en los 90s, todo lo que viene descrito de manera muy puntual aquí. Entonces, si el ejército ha sido como la Virgen de Guadalupe, intocable, pues el Congreso, que no toca los puntos nodales de lo que ocurre en nuestro país, hoy mismo acabamos de ver que batean la ley 3 de 3 por considerar, dice el PRI, que desataría una cacería de brujas cuando las brujas son ellos. Es un Congreso que esquiva la mirada ante problemas fundamentales. ¿Por qué lo haría ante el ejército? Y eso lleva a la pregunta de Ayotzinapa. ¿Por qué el gobierno mexicano parece estar dispuesto a pagar el precio más alto en términos del descrédito doméstico e internacional? ¿A quién están protegiendo?
Y la especulación, la hipótesis entre muchos analistas es pues al ejército, ya sea por miedo, por temor a represalias, por temor a qué podría ocurrir, porque entre los actores, y se escudriñó a muchos en el caso de Ayotzinapa, el más recalcitrante al escrutinio, de principio a fin de la historia, fue el ejército. Tenemos ahí la reticencia, bueno, la renuencia absoluta a que el GIEI entrevistara a los miembros del Batallón 27. Y recuerden esa famosa entrevista de El Salvador, del general Cienfuegos, diciendo: yo no voy a permitir que entrevisten a mis soldados, ni siquiera los soldados del presidente o los soldados del país, mis soldados, los de él, exactamente. Entonces, ojalá que lo sucedido con Ayotzinapa sea un detonador, que no se quede esto simplemente en Tomás Sembrón y en el derrumbamiento de la verdad histórica, sino que abra verdaderamente un cuestionamiento nacional en torno a qué hacen nuestras Fuerzas Armadas, porque al igual que nuestros diputados, a ver, ¿de qué viven las Fuerzas Armadas? Del erario. ¿Y de qué está hecho el erario? No es esta cosa así nebulosa que flota. Está hecha de los impuestos que espero que todos ustedes estén pagando. Y como tal, como nuestros empleados tienen la obligación de rendir cuentas. No es un favor, no es una concesión, es una obligación. Que es en el esquema, ¿no, Denise, de todo lo que sucede en el país, en el que pareciera que quienes forman esta élite, esta clase política, se sintieran ajenos, hasta molestos con que se les pidan cuentas, y hacen los trucos que sean necesarios para eludir este 3 de 3, y en el caso del ejército mantienen un espíritu de cuerpo que hace que todo lo que suceda adentro de los cuarteles quede bajo el escrutinio y la acción exclusiva de ellos. Por eso tal vez sería momento de pensar si no sería necesario que ya hubiera un secretario de la Defensa Nacional. Sus dos preguntas se vinculan porque fuentes de información para la elaboración de este libro también fueron muchos militares que sí creen en el honor del ejército y que están convencidos en la propia institucionalidad. Varios de ellos se han visto obligados a desertar de las filas castrenses. Le citaré el ejemplo de un grupo de tenientes preparados en una escuela de élite importante de México que está en la ciudad de Monterrey, y que desertaron en el momento en que ellos fueron asignados a tareas de patrullaje contra el narcotráfico, y que los secuestran, los torturan traficantes locales, y que los liberan en el momento en que el general a cargo de la zona le pide a los traficantes que los liberen porque es su gente. Ellos se dan cuenta que hay una colusión entre los mandos y deciden desertar. Hay una gran deserción de miembros de las Fuerzas Armadas cada año, y es un foco rojo que ni el secretario de la Defensa está teniendo, ni el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente. Es un tema que debía analizarse con lupa. Primero, ¿qué genera que los militares deserten de las propias filas castrenses? Y después, ¿a dónde van a parar esos militares también entrenados? En el libro se documentan casos de esos militares bien entrenados que están incurriendo en su cooptación con el crimen organizado, no solo con los Zetas. El cártel de Sinaloa tuvo a todo un batallón que trabajaba para el cártel de Sinaloa, y así todas las organizaciones criminales. El libro documenta, por ejemplo, cómo los hermanos Beltrán Leiva lograron penetrar en el área de inteligencia militar del ejército, que es un área muy cerrada, a través de militares corruptos. Entonces, hablar del honor militar como algo que se torció por completo, yo creo que es hablar más bien de individuos que han dejado o que han caído en ese deshonor militar. ¿De qué manera? Bueno, incurriendo en latrocinios, en abuso sexual de personas, en homicidio de personas, en todas aquellos actos violentos y ilegales que van en detrimento de la propia institución, que deshonran a la propia institución.
Entonces, creo que es un tema que debía analizar muy bien el secretario de la Defensa, el secretario en turno, de manera que cuando él ofrece disculpas por este caso de tortura, debía ofrecerlas también por sus propios miembros que igualmente han sido torturados, porque esta práctica de tortura también es sistemática de algunos militares en contra de sus propios compañeros. Entonces, yo creo que todos pensamos en el ejército como una institución pilar de este país, así debiera ser. Sin embargo, las instituciones las hacen los hombres, y aquí tenemos hombres que están torciendo esa institución. Gracias. En nuestro país estamos llenos de tragedias, porque en esa ironía hay implícita puras verdades, ¿no? Y verdades muy dolorosas. Y el dictamen que en el momento del caso de la señora Ernestina Asensio se hizo fue que había padecido una gastritis, en efecto, como se dijo que Digna Ochoa se había suicidado. Creo que mucha de la mala escuela que tienen los militares en este tipo de prácticas de torturas, sí tienen su origen en esas prácticas caiviles, pero a su vez, si hacemos un poquito de historia, y por acá ya lo comentaba un señor, tiene su origen en el modelo de la Escuela de las Américas, la llamada Escuela de los Asesinos, que estuvo en Panamá y que ahora opera en distintos puntos del mundo, algunas bases estadounidenses y la propia Escuela Caibil. De hecho, los entrenadores de la Escuela Caibil, perdón, un paréntesis, los militares que han obtenido los puntajes más altos en la Escuela Caibil son 2 mexicanos a nivel internacional. Entonces, este tipo de adiestramiento en la Escuela Caibil tiene sus orígenes en la Escuela de las Américas. De hecho, entre las escuelas de élite, los adiestradores son los mismos, se van pasando de una a otra escuela. Y solo cerraría esto con un ejemplo. Un Caibil a quien se le atribuye una de las masacres más sangrientas de Guatemala, la masacre de 2 R's, donde se exterminó a todo un pueblo, asesinando a las personas a martillazos, como los migrantes, 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Como premio por esa actuación del Caibil, se trajo después a México y después a otras como sucursales que tenía la Escuela de las Américas. Entonces nosotros no pensemos como estos casos como algo muy lejano, algo que pasa allá afuera, no. Gran parte de la violencia que hoy tenemos en México tiene sus orígenes en estas malas prácticas militares, y eso hay que resaltarlo. Una cosa es la disciplina militar y otra la mala aplicación de esa disciplina o la manera discrecional en la que se aplica esa disciplina. Los adiestradores del Centro Caibil, por ejemplo, me decían que más del 70% del adiestramiento que ellos hacen es psicológico, manejar la mente de los militares, y lo demás son desarrollar estrategias de uso de armas y sobrevivencia. A quien todos conocimos como el verdugo, el Lasca, él es el verdadero estratega del cártel de los Zetas, ya como una organización criminal poderosa. ¿Cuáles son sus orígenes? Él era un joven de Pachuca, de un pueblo cercano a Pachuca, que a los 18 años hace sus estudios en el heroico colegio militar. Él entra como gafe a este grupo de preparación de élite que tuvimos en México, y él es el Z número 3 que se recluta como sicario, como guardaespaldas de Ociel Cárdenas Guillén. Aquí se cuenta toda su historia, porque el caso de los Zetas es el mejor ejemplo de militares que se han desertado para reclutarse con el crimen organizado, y que a nivel internacional, a quien se lo cuentan ustedes fuera de México no lo creen. A mí me pasó con los expertos en crimen organizado, a quienes entrevisté en varias partes del mundo para mi libro Mares de Cocaína, y me decían, no, esa historia es una película, eso que cuentas de los Zetas no puede ser posible. Bueno, nuestro país tiene historias únicas, ¿no? Sí se cuenta muy a fondo el caso de Heriberto Lascano, y se incluye incluso cuál fue su historia. La pregunta en torno a Ayotzinapa. Sí, el GIEI se va, pero ¿con qué nos quedamos?
nos quedamos con todo aquello que descubrieron, que no es menor. La participación de la policía municipal, estatal y federal en los eventos de esa noche. El hecho de que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Copula y no fueron entregados a Guerreros Unidos para ser incinerados esa noche como se nos dijo. Que la historia es mucho más compleja e involucra a agencias del Estado, que al menos 17 de los presuntos culpables fueron torturados y que sus confesiones, que forman la base de la investigación de la PGR, son investigaciones que fueron extraídas bajo tortura y por lo tanto probablemente deben ser desechadas. Que hubo un quinto autobús, sugiriendo entonces que el meollo del asunto, de lo que hay detrás de toda esta historia, es el vínculo entre lo que se ha convertido el triángulo de la amapola, donde es el mayor productor de heroína del país, el probable trasiego de droga de ahí a Estados Unidos, y que hay un operativo que quizá involucra a todas las agencias del Estado que fueron evidenciadas por el informe, hasta los dos informes y la investigación inconclusa del GIEI. ¿Y qué revela todo eso? Pues la podredumbre de nuestro sistema de investigación penal, la podredumbre de nuestra Procuraduría General, que se pone al servicio del poder en turno, el imperativo de reformar un sistema donde valen más las confesiones que la evidencia científica, donde no hay ni peritos ni fiscales independientes, y cómo no va a haber en realidad Estado de Derecho si esto no se reforma de manera profunda. Uno de los miembros del equipo de antropólogos argentino dijo ayer que había visto en México cosas que no había visto en ningún otro país, cosas que solo se ven en escenarios de guerra civil, o cuestiones de impunidad y de ocultamiento y de simulación que no se ven en otros países. Ahora, esa es la realidad con la que el GIEI nos deja, pero recuerden que es una realidad que nosotros hemos permitido. ¿Por qué el Estado se sale con la suya? Porque puede, porque el poder empuja hasta donde encuentra resistencia, y en México no hay la suficiente resistencia por parte del periodismo, por parte de la sociedad civil, por parte de los partidos de oposición. Entonces los culpables también somos los mexicanos, por la apatía, por el conformismo, por dejar solos a los padres. Yo he estado pensando en estos días en qué mecanismos podríamos instrumentar de manera colectiva para proteger a los padres, y en su momento los sugeriré. Pero aparte de eso, tiene que haber algo que trascienda la simple indignación, una exigencia de reforma del sistema de investigación penal, de fiscales independientes, de procuradurías transparentes, de un sistema que funcione para la población y no para el priismo. Y ese priismo impune, mentiroso, no les va a hacer a ustedes graciosas concesiones en favor de sus derechos. Decía Barack Obama en su campaña presidencial en la primera: el poder nunca concede, sino una batalla desde abajo. Y yo creo que llegó el momento de dar la batalla, porque si no, a 6 meses de esto, ¿qué va a pasar? Ayotzinapa será una anécdota en la larga lista de acciones o de momentos de impunidad. Será simplemente una historia más. No. El PRI y los partidos se van a centrar en la ecuación electoral, olvidándose de reformas institucionales, y habrá personas que saldrán a votar por el PRI en la apuesta de el voto duro, más el Partido Verde, más el clientelismo, más el corporatismo, más el olvido,
equivale a 30% del voto, que es lo único que el PRI necesita para ganar la siguiente elección presidencial. Yo lo dije en la elección que llevó al poder a Enrique Peña Nieto: un mexicano que vota por el PRI es como un alemán reconstruyendo el muro de Berlín. Ojalá que Ayotzinapa fuera realmente un catalizador para entender que un voto por este priismo y un voto por este sistema de partidos equivale al mantenimiento del statu quo. Y el statu quo es el que acaba torturando, asesinando y desapareciendo a la población, y no solo a 43. No puede ser. Sí, definitivamente el cuadro de descomposición que se vive en México es grave, preocupante, desesperanzador. Pocos pueblos pueden resistir que decenas de niños mueran en una guardería y que eso se mantenga como si no hubiera sucedido nada. Pocas sociedades y pocos países pueden resistir que 43 jóvenes, 43, hayan sido desaparecidos y que se haya desarrollado hasta ahora todo este montaje del gobierno federal para simular que investiga y para ocultar el hecho terrible, inaceptable para cualquier mentalidad fuera de México, de que 43 jóvenes desaparezcan y no se sepa nada de ello, y que luego la solución sea una narrativa de fabulación como la del hombre condenado al cadalso histórico que es Jesús Murillo Caram, el hombre preparado para mentir de manera patológica. Es un hombre, un psicópata del poder, capaz de mentir y de decir lo que sea con la mayor frialdad del mundo. Pero esa escalada de hechos que van relevando uno a otro pareciera haber producido ya una anestesia social en México. Una circunstancia en la cual simplemente el escándalo de hoy no es más que el acto preparatorio del escándalo de mañana. Los propios miembros del grupo de expertos independientes decían: ¿qué va a sacar el Estado? Cuando ellos dan una revelación importante, siempre sale un escándalo, una detención de un jefe, porque siempre son grandes jefes de cárteles, aunque acaben siendo muchas veces empleados menores, achichincles de las organizaciones, o peor aún, personas inocentes. Pero entonces, en esa sucesión de escándalos, uno va cubriendo al otro. En México se vive ese círculo pernicioso en el cual la conciencia social está domesticada y adoctrinada por medios de comunicación, sobre todo los electrónicos y sobre todo los televisivos, que en una asociación perversa con el poder, dominados y manejados por los convenios de publicidad y por los intereses mancomunados de esas empresas y de los medios y del poder público, distorsionan, engañan y manipulan, mientras el pueblo, y vaya que a mí me gusta el fútbol, pero bueno, se mantiene en la rueda del engaño constante, de la farándula, de los chismes de los famosos y de los artistas, entre comillas, del deporte y de la información controlada. El conductor del principal noticiero de adoctrinamiento de este país ha sido acusado por una persona pues de una intachable reputación, con una fortuna construida durante tiempo, y que ha acusado a él y a su esposa de actos de extorsión en el asunto de construcción de condominios de lujo en esta Ciudad de México. Y sin embargo, todos los días escuchamos a esa persona en el radio y en la televisión regañar a los políticos, denunciar: así son esos, así son los políticos, así se portan, son traidores, son engañosos. Es cierto, pero también la cúpula mediática tiene mucha de esta culpa. Y un sistema electoral hecho para cumplir con la máxima de aquel Jesús Reyes Heroles difunto, ideólogo del priismo, que decía: lo que resiste apoya. Y hoy, mientras se vive bajo el dominio de la zanahoria electoral, lo que ha sucedido en México es que la energía social que debería estar hoy en las calles protestando, y no digo hoy, desde hace años, que debería haberse volcado
en la defensa de los recursos energéticos de este país, que debió haber obstruido la llegada al poder de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, hoy esa energía social está convertida en un partido más y en una opción de campañas, de candidatos, de elecciones, que solo pospone la resolución de los asuntos nacionales y que solo concentra en lo individual, en caudillismos y en propuestas individuales, lo que debería ser la construcción de una fuerza social, organizada, colectiva, no dependiente de una persona ni de la llegada a un cargo al cual, si actuaran con maquiavelismo quienes tienen hoy el poder, ya que lo han saqueado, podrían dejar el cascarón para que lo administre quien de esa manera le demuestre al pueblo el fracaso de andar optando por opciones de izquierda moderada. Porque a fin de cuentas, como lo planteaba Francisco Franco antes de morir, cuando dejó todo y decía, dejo todo atado y bien atado. Porque a fin de cuentas, ese sistema siguió adelante. Y hoy, aunque caiga Peña Nieto, aunque caiga Tomás Herón y Arely Gómez y Chong y quien sea, lo cierto es que hoy este país ha sido sometido a un saqueo y está en una debacle que poco nos va a permitir recuperarlo en lo inmediato. Por eso es que hay que insistir en la construcción de una fuerza social organizada. Y yo creo que en eso es en lo que tenemos un papel los periodistas desde nuestra trinchera, de decir, de aportar, pero finalmente solo en la acción política. El periodismo no suple a la acción política ni a la acción social, solamente puede ayudar a tener más noción y más conciencia. Hay quienes nos dicen, criticas y criticas pero no propones. No nos toca exactamente proponer, nos toca ser escépticos frente al poder, señalar, denunciar con profesionalismo, pero es a los políticos en activo a quienes les toca hacer las cosas. Como ciudadanos podemos actuar y podemos participar, pero en la trinchera que nos toca es la del periodismo. Y finalmente lo que quiero decir es que a pesar de todo, hoy pareciera que la conciencia política y social está entrando por la vía natural del bolsillo. La gente se está dando cuenta de que esos despilfarros, esas cosas que a veces parecieran ejercicios de juegos de poder en las alturas, se reflejan en la carretera mal hecha, con una carpeta asfáltica menor que provoca el accidente en el cual se mata nuestro hijo, nuestro familiar, porque esas carreteras no están bien protegidas. Nos damos cuenta de que el dinero nuestro para financiar el ejército sirve para que en los retenes disparen contra gente inocente que solo comete a veces el desacato de no entender las órdenes y circular unos metros, ante lo cual recibe esa metralla. Yo pienso que a pesar de todo, la historia nos demuestra que este México nuestro, dicen que es como el atole, tarda en calentarse y luego tarda en enfriarse, y esa ebullición allí va. México, la doctora Teresa lo decía con mucha elegancia académica, lo de Obama, yo recuerdo la frase de Maquio, de Cloutier, ya difunto, que decía, ¿cuándo se ha visto que un puerco suelte la mazorca? Así es, no lo van a soltar, claro que no lo van a soltar, lo tenemos que presionar nosotros, y no es cuestión de buena voluntad, de que entiendan, de que razonen, de que se den cuenta, porque ni siquiera el instinto de supervivencia les permite hacer cambios adecuados. Solo va a cambiar cuando haya una auténtica efervescencia mexicana y haya un estremecimiento social que sea capaz de obligarnos a que cambien. De otra manera, nada va a suceder. Acciones itinerantes
que hoy un general o un coronel ocupa la Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas y dentro de un año con todo su equipo se traslada a San Luis Potosí con el mismo grupo, con la misma carga, con las mismas preocupaciones y las mismas venganzas tras de sí. El que es jefe de la policía en Nuevo León, a los 2 años pasa a ser el secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo. Y el jefe de la policía de Culiacán después es el jefe de la policía de Jalapa. Son facciones itinerantes que van caminando por todo el país y van estableciendo esas formas de control. En un país donde hoy, en la neohabla que se nos ha impuesto, ahora abatir es la forma elegante, el neologismo o la forma presuntamente disfrazada de hablar del exterminio social que también vivimos. Durante mucho tiempo en este país hubo juristas preocupados por hablar de lo que era la teoría de la reinserción social del delincuente. El sistema penitenciario mexicano estaba diseñado para que se buscara la rehabilitación social. Pero hoy las cárceles, bien lo sabemos, son centros de reclutamiento del crimen, de perfeccionamiento de sus técnicas y centros operativos desde los cuales se maneja el secuestro express, el secuestro telefónico, las amenazas, los amagos y todos los negocios. En ese sentido, las fuerzas militares despliegan en todo el país una estrategia de presunta limpieza social. Todo aquel que a los ojos de ellos resulta sospechoso o tiene antecedentes de participación en el crimen organizado es abatido, es decir, es barrido, es exterminado, sin ninguna posibilidad de que exista el imperio de la ley, la averiguación previa, la oportunidad de que demuestre o no la inocencia de esas personas a quienes ellos consideran lacras que no tienen derecho a vivir y por tanto suelen ser barridas con fuego por balas para ir limpiando todo esto. En un esquema en el cual no es cierto que exista, como lo vemos todos los días, resultados positivos de esta presunta guerra contra el narco. El comercio sigue adelante, los capos siguen adelante, detienen a unos y surgen otros, se escapan unos por coladeras, los regresan, pero sigue el negocio caminando porque a fin de cuentas hoy este negocio del narcotráfico es un negocio que le da justicia, como la del Estado de México. La ley Atenco que permite que a juicio de los policías que vigilan una asamblea, suponiendo que esta fuera una asamblea, pueden decidir a juicio de ellos si esa asamblea se está volviendo rebelde y si tiene elementos de perturbación social y por tanto la policía tiene derecho a actuar contra eso que a su puro criterio puede ir definiendo. Son algunos de los ejemplos de lo que estamos viendo y viviendo en este México de la evolución autoritaria con visos de dictadura, donde desde 2006 hemos vivido una guerra contra el narco, llamada así, que fue una estrategia de legitimación electoral de quien se había hecho del poder también mediante fraude electoral, Felipe Calderón Hinojosa, y al mismo tiempo el establecimiento de una estrategia de control social que consistió en la diseminación de cuerpos militares por todo el país y darles una bandera para que puedan arguir que tienen motivo para actuar contra esa población a la que le van sembrando el miedo, el pavor ante las acciones desorbitadas y desquiciadas de policías federales, de marinos, de militares y de las policías estatales o municipales. Un poder de las armas, un poder militar que va rebasando al propio poder civil. Tenemos un crimen organizado, pero que hoy es un crimen políticamente organizado, porque de él se benefician los políticos que reciben dinero para financiar sus campañas y para construir así el poder político,
y es un crimen políticamente organizado porque también sirve para beneficiar a jefes y personal de las corporaciones armadas que así mantienen este círculo pernicioso del terror y del control social. En los estados se vive de una manera tremenda el estallido de la violencia criminal, callado en la mayoría de las veces por los propios medios de comunicación locales, que unas veces por dinero y otras veces por terror prefieren callar ante la evidencia de que quien publica cosas detalladas de lo que sucede en cada lugar sabe en lo que termina. Las secretarías de seguridad pública en muchos de los estados del país están ocupadas por entes, por personas provenientes del poder militar, militares en retiro o militares en activo, que se ocupan de esas secretarías desde las que dosifican y administran los negocios regionales. Son por esta calidez de todos ustedes y por la oportunidad de platicar acerca de este libro que he leído en un par de noches de estos días tan agitados que nos dejan poco tiempo a veces para concentrarnos en lo que nos puede interesar. Pero la prosa de Ana Lilia Pérez es una prosa que cautiva por varias consideraciones. Primero, por su precisión, y segundo, por su oportunidad. La precisión de lo que dice Ana Lilia Pérez radica en que a lo largo de estos relatos de la brutalidad militar, de la locura de algunos hombres que con las armas en las manos y dedicados institucionalmente a proteger a la sociedad terminan atacándola, en ese esquema está reducida o sintetizada buena parte de la locura institucional que vive hoy nuestro país. Una locura institucional que Ana Lilia narra en estas historias que nos van demostrando, como ella pregunta, qué es lo que motiva a estos hombres a actuar con esa hazaña y con esa brutalidad. Son desde luego los desequilibrios mentales de algunas personas que forman parte de un gremio, como lo pueden ser de muchos otros, porque finalmente hoy, creo yo, y es mi idea central de lo que quiero plantear aquí, vivimos en una sociedad profundamente enferma. Una sociedad en la cual la corrupción se ha instalado de una manera fundamental en el ADN de nuestro comportamiento social. En una sociedad donde la impunidad parece la letra de cambio de la vida cotidiana. Nada se hace contra nadie siempre y cuando ese alguien tenga dinero, tenga poder, tenga relaciones. Frente a una sociedad profundamente desvalida, sin las armas que la protejan, sin la posibilidad de que el Estado, cuya obligación, entre otras, es la de dar seguridad a sus habitantes, cumpla con esa mínima obligación, sino que por el contrario se conviertan sus principales representantes en ejecutantes de acciones bestiales contra sus propios habitantes. Una sociedad como la nuestra absolutamente falta de democracia, donde no existe la posibilidad de que los mejores hombres y las mejores mujeres puedan acceder a los puestos de representación popular, al ejercicio del gobierno, a la supervisión de las cuentas públicas, a la presión para hacer las cosas mejor, porque todo está secuestrado por pandillas que mediante las armas
Buenas tardes. A nombre de Penguin Random House, les agradecemos mucho su presencia y queremos empezar ya pasaron las clases y vamos a empezar con Julio Hernández. Julio Hernández, segundo apellido le ponen aquí hasta que pero no es el primero. Julio Hernández López es uno de los periodistas mexicanos más reconocidos en México y América Latina. Nacido el 24 de diciembre del 54 en Torreón, Coahuila, residente en la Colonia del Valle, en Guadalajara. La revista Forbes lo nombró tercera en la lista de los periodistas más influyentes en Twitter en 2015. Es el principal columnista del diario mexicano La Jornada, donde escribe su columna Astillero, la cual representa más del 40% de las lecturas de este website. En 2006 fundó y fue conductor de la primera televisión por internet en América Latina, Otra Tele, la cual recibió 1 millón de visitas en 2 meses. Hernández López fundó y es el actual director general de la Jornada San Luis, una de las 10 franquicias de la Jornada Nacional. Anteriormente fue presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional en San Luis Potosí, muy anteriormente. Como resultado de esa experiencia y del conflicto final, Julio escribió un libro del que yo fui editor y me siento muy orgulloso, que se llamó Las horas contadas del PRI. Fue la editorial Grijalvo en 1997. Le damos la palabra a Julio Hernández López. Muchas gracias. Muchas gracias por esta recepción tan amable. Electorales, de la defraudación, del engaño, de la simulación, del manejo mediático, nos han convertido también en parte de esta locura institucional. Una sociedad como la nuestra con una terrible descomposición, porque no es posible que vivamos hoy estos procesos de deshumanización en los términos que estamos viendo y que relata Ana Lilia Pérez. Es una deshumanización en la cual hoy los mexicanos vivimos cotidianamente hechos de sangre, de tal violencia, de tal bestialidad, de tal deshumanización que nos convierten de verdad a los ojos del mundo entero en una especie de país de abandono, de jungla, de selva en la cual, a diferencia de otros países de los que antes creíamos estar tan distantes, hoy estamos en esta cultura de la barbarie generalizada. Yo veo lo que narra Ana Lilia Pérez como una parte de ese proceso de cesión del poder civil hacia el poder militar. A pesar de que lo tenemos enfrente, a pesar de que lo vivimos todos los días, a pesar de que vemos lo que nos narra Ana Lilia, a pesar de que vemos estudiantes de TEC de Monterrey asesinados a la puerta de su institución escolar y que los soldados descolocaron los rifles a un lado para aparentar que había habido un enfrentamiento y que 6 años después esa averiguación previa ni siquiera se ha consignado ante un juez, sino que está todavía, después de 6 años, en esa etapa inicial del proceso judicial, que es la averiguación previa. Cuando vemos lo que sucede en Ostula, en Apatzingán y desde luego en Iguala, de lo cual hablaremos un poco más adelante. Esa circunstancia pareciera no ser suficientemente apreciada por nosotros mismos. Vamos en una espiral evolutiva de un autoritarismo que puede devenir hacia una dictadura real. Leyes que están siendo modificadas para permitir la instalación del estado de excepción, de un virtual estado de sitio a decisión de quien ocupe la presidencia de la República y que en el caso de este tiempo sabemos que es un impostor, que es alguien que llegó al poder mediante el fraude electoral y que ha hecho a este país
uno de los más grandes daños históricos, comparables con la figura de Santana, de Salinas de Gortari y ahora de Peña Nieto. Ese poder civil, ese despertar nuestro, no parecía no darse cuenta de que se están fomentando leyes